So welcome, we are in Coffee Talk of LS2. Christmas is coming, so I hope you have everyone the present, no, for that, for your father, for your mother, for the boyfriend, girlfriend, whatever, but please take care and buy everything you have on the website of LS2. Just check it. It's a good day because, as you know, we have different people. We have the president of the FAME, we have someone important, normally on the riding ambience, no? But today we are having a rider of the factory from LS2, someone who is second on the World Championship, and this time we are going to change to Spanish. So, welcome Manu, bienvenido Manu. Manu es de la familia, piloto del S2 y este año subcampeón del mundo. Bueno, Así. muy buenas a ti por invitarme aquí. El S2 siempre es como una familia, es el primer año que he estado aquí y bueno, siempre da gusto pues hablar más suelto de todo y nada, un placer estar aquí. Pues yo creo que es eso, un buen momento para relajarnos, charlar, ver cómo ha ido el año, pero antes de nada, de hablar del año, de lo que, bueno, todos tenemos más frescos, ponnos un poco la idea, porque me comentabas de Madrid, oye, ¿quién es Manu, no? ¿Quién es ese Manu pequeño? ¿De dónde sale? ¿Cómo empieza el decir? Porque al final la moto sí que es un deporte difícil a nivel económico. Normalmente en las ciudades se complica más porque has de desplazarte, has de, bueno, liar un poco más a la familia, a quien sea. Explícanos un poco eso, ¿no? El inicio y por qué. Bueno, yo desde antes de nacer ya mis padres iban a los circuitos a ver las carreras, a Jerez, Valencia, y nada más tenía un año o dos, mi padre montaba, hacía carreras por España, entonces pues ya nací con ello, prácticamente con el sonido ya acostumbrado, entonces siempre que él iba a los circuitos yo quería acompañarle y montarme en las motos de todos, me llamaban incluso el rompecalentadores porque claro, trepaba por las motos y ponía la primera marcha en la palanca y cuando la arrancaban a calentar, pues ala, calentador roto, ¿no? Pero bueno, ahí empezó todo y luego eso, sí, yo soy de Madrid, de Torrelodones, pero en esa época estaba en Villalba, que es un pueblo muy cerca, y empecé con 3 años la primera vez con una minimoto en una calle abandonada ahí en el pueblo con mi padre, con un agarre de metal que se fabricó él para poder engancharme, pero bueno, me duró poco el agarre y ahí... Desde atrás te iba aguantando para Claro, ayudarte. Y al así, principio sí, con un agarre así de pie andando y luego ya yo solo dando la vuelta a la rotonda, esa, volviendo. esa idea, o sea, siempre escuchas lo típico de poner ruedas o Sí, alguna cosa, pero así con la no, agarre no. desde atrás. Bueno, ya con 2 años ya iba con la bici esta sin pedales, derrapando por todos lados por las plazas de las ciudades cuando íbamos a visitar sitios y como yo tenía tantas ganas, pues mi padre dijo, bueno, vamos a ver cómo se le da. Con una minimoto china empecé y de estas cacharras que se desmontan y bueno, Sí, era lo mío, yo sí, creo. rollo un parking y poniendo conos y entrenando. Sí, en una calle abandonada, nada, ahí a dar vueltas, luego ya con 4 o 5 años ya empecé a ir a un circuitillo pequeño que había por allí, por Madrid, por Móstoles, entonces ahí ya empezó a evolucionar. ¿Y tu madre, por ejemplo, tenías apoyo de ese lado o le daba más Sí, miedo o siempre no, era un no, ámbito no, motero? con mi madre siempre bien porque ella ya con eso, con mi edad que tengo ahora, montaba en moto ya en Ciudad Real, que es de donde es ella, la 125 de calle, entonces, y también ha estado con mi padre yendo a los circuitos, siempre le ha gustado y nunca le ha dado excesivo miedo. Yo creo que hasta mi padre se preocupa aún más porque lo conoce un poco más, las caídas y golpes duros que puede haber, pero sí, siempre ha apoyado al 100%. Qué increíble pasar de una historia así a verlo al revés, ¿no? De ir a ver a los circuitos, a esa pasión, a poder ver a tu hijo correr, ver a tu hijo triunfar en muchos ámbitos, eso ha de ser una sensación muy, muy, muy plena, ¿no? De decir cómo ha empezado y dónde han ido las cosas, ¿no? Sí, bueno, al final él lo hacía por hobby, por amigos, porque le gustaba y ya está, no era una competición seria como otros padres que han competido en el Mundial y luego su hijo también, entonces ha sido un poco diferente y claro, yo he llegado a un nivel mucho mayor
antes, entonces él no me ha podido enseñar tanto a lo mejor, pero igualmente viendo carreras, hablando, viendo a los que pasaban por delante nuestra, pues así era como aprendí. ¿Y dónde se rompe eso, ¿no? Es decir, del niño que va con su padre a un parking a entrenar, ¿cómo empieza esa evolución de correr y a poco ir entrando a que eso al final sea más profesional y sea un nivel más competitivo trabajo? Sí, para mí es difícil de explicar porque prácticamente no tengo recuerdos que sean sin montarme en una moto, porque empecé muy pronto, entonces yo es como que siempre he estado montado encima de una y no he notado ese cambio porque siempre he pensado que era algo que era obligatorio tener. Obviamente mis padres siempre me han empujado mucho para los estudios y he acabado todo hasta justo antes de empezar una carrera porque ya no pude por la competición y que ya era profesional, ¿no? Pero siempre lo he tenido y al final vas evolucionando, empiezas pues, carreras por Madrid entre amigos que no son de campeonatos, luego te apuntas a lo mejor al campeonato de Andalucía, que entonces era de buen nivel de minimotos, luego pasé a la cuna de campeones también en minimotos, mini GP, pues esos campeonatos que han ido desapareciendo un poco, sí que es verdad que esos campeonatos de Madrid de minimotos ya no suele haber, ¿no? Ya Y son campeonatos que es difícil. funcionaban mucho porque te encontrarás que muchos de tus rivales Sí, sí. también vienen del mismo sitio. Sí, todos venimos del mismo sitio y al final antes había mucha variedad de campeonatos pequeños y cada uno pues corría lo que le convenía y luego ya una vez tenías unos 11 años ya era cuando pasábamos al circuito grande con la 80 de dos tiempos entonces y ahí ya sí que todo era pues, la Copa de España donde ahí ya sí que empieza a ser más profesional y ya pues tienes que juntar más cosas, todo entra obviamente dentro de cuánto una familia puede poner de dinero. He tenido mala suerte de que mis padres no han podido poner todo, pero he tenido buena suerte de que otras personas fuera de mis padres me han ayudado mucho para poder correr y han sido muchas que poquito a poquito pues he podido ir corriendo. Muchas veces hemos tenido ese momento de que a lo mejor no se podía seguir y con una mínima ayuda, ese esfuerzo de decir vamos a intentarlo otra vez, a ver si hay una oportunidad y sale bien, pues así he ido muchos años. Claro, es que eso es la parte que la gente no entiende, porque mucha gente al final se piensa dos caras, ¿no? O al final de, no, esta gente que va a moto siempre tienen dinero y lo tienen muy fácil y pueden echar todas las horas del mundo entrenando, etcétera. Y la otra de, claro, es que tú te ganas muy bien la vida desde un principio y claro, o sea, realmente si estás dentro puedes conocer y saber lo que vale todo, el esfuerzo que hay detrás y ya luego el de cada familia. Al Claro, final, cada familia es diferente y obviamente si puedes pagarlo es mucho más fácil llegar, pero luego al final tienes que ser bueno para poder llegar, por mucho dinero que tengas. Y si no lo tienes, como ha sido mi caso, y has tenido que buscar debajo de las piedras, hablar con 1000 empresas, con 1000 sponsors, con miles amigos que te van poniendo ese poco a poco, pues al final yo creo que sacas ese extra de decir, bueno, no tengo lo que tienen los demás, el material que tienen los demás, pero tengo ese extra de ganas que lo suple, ¿y ¿no? Así que... cómo gestionabas eso? De decir, o sea, las dos opciones, ¿no? De decir, sabes que no es la mejor moto o no tengo el mejor material, y la otra, la presión de decir, vale, tengo un disparo. O sea, pues tengo un disparo porque sé que el Ya, segundo tal vez no llego. claro, yo Porque, nunca, ¿qué nunca, edad tenías? O sea, pon esas dos claro, situaciones y a qué edad. sí, era la época de entre 13 años y 16, donde ya era el momento de entrar en Moto 3 bueno, primero cuando acabé la Rookies no tuve el siguiente año donde ir a correr y en ese momento mm, había empezado el campeonato de Super Sport 300, pero yo no tenía la edad todavía y tuve la suerte de que apareció el campeonato de la European Talent Cup y en el equipo que estaba íbamos a lo justo, porque el equipo tampoco era un equipo de dinero y iban como yo, ¿no? Sacando lo que podían. Entonces, por esa ayuda yo nunca lo he pensado. Siempre he dicho, bueno, yo me subo a la moto
y disfruto, e intento ganar, me lo paso bien y doy el máximo de mí y al final los equipos lo verán y conseguirán ayudarme, ¿no? Pero bueno, lo que digo, siempre he intentado disfrutar y nunca he pensado de decir esto se va a acabar y bueno, he tenido la suerte de que no se ha acabado. Dar el 100% siempre que podías, Siempre, sin claro, pensar eso y bueno, claro. y seguramente pues cuidando todo lo que tú podías al máximo, ¿no? Lo que Sí, sí, estaba en tus sí, toda la manos, máximo. preparación física, mental y todo lo que podía hacer lo he intentado siempre llevar a la perfección. Y un camino gracioso es, claro, mucha gente al final es lo de siempre, ¿no? Acaba entrenando en el FIMCEP, entra en un equipo de Moto 3 y luego a Moto 2. Tu camino Claro. es diferente. A ver, es que ese es el camino fácil cuando tienes dinero. Llegas a la Talent, pones los 60.000, llegas a Moto 3, pones los 150.000 y si ganas o estás de los primeros te ficha un equipo del Mundial y ya con suerte ya no pagas en el Mundial si has ganado. Pero primero hay que poner eso. Y a mí me ofrecieron ir a Moto 3 del FIM, Y eso, hablando de un tema base, porque siempre claro, que quiero mejores siempre hay neumáticos, más, siempre no hay límite, o no hay sea, límite. siempre te van a aceptar dinero. Yo tuve varias ofertas en el campeonato de Moto 3 del FIM cuando gané la Talent y ya el siguiente año que estuve en 300 también todavía seguía teniendo ofertas, pero al final son ofertas donde yo tenía que poner mucho, incluso equipos que me ponían un presupuesto muy bajo. Nosotros le decíamos, mira, es que no podemos poner absolutamente nada, lo siento mucho, pero no podemos poner nada, como no le dejáis correr gratis, no podemos ir a tu equipo y eran equipos que tenían muchas ganas de tenerme como piloto porque sabían que podía hacerlo bien. Pero bueno, esa parte hay que poner lo que no hay, lo que algunos tienen y otros no, y los que no lo hemos tenido, pues hemos ido por lo que hemos tenido y yo eso, he tenido la suerte de poder también pasar a 300 y, y poder enseñar, poder luchar por ganar y luchar con campeonatos con equipos que sí que me han ayudado al 100%. Claro, y ahí sí que tú no fuiste a Moto 3, dijiste, oye, va, me voy a 300 y ahí, no sé si es el primero o segundo año, saliste campeón del mundo, Sí. el más joven de la historia. Sí, fue el segundo año. El primer año empecé con la Yamaha, en un equipo que ya llevaba muchos años, que me había ayudado desde el Campeonato de España. Y fue un poco complicado porque hubo un cambio ahí de motos y no estaba el reglamento muy bien escrito todavía y estaban las caguas que siempre ganaban. Entonces dije el siguiente año, tengo que montarme en una cagua si quiero ganar el Mundial. Y en ese momento llegó el que es ahora mi manager y su padre, Eduardo Robelli y Julián Robelli, que son los que tenían el equipo de Parking Go y desde entonces que luchamos por ese Mundial de 300 hemos seguido de la mano Y a y día de hoy sigue siendo tu manager. sí, sigue siendo mi manager y por ese entonces tenía el equipo y me ayudaron al 100% para entrar ahí en ese equipo y luego ya pues me han seguido de manager en Moto 2. Y tú seguías siguiendo en el campeonato y cuando recibes la llamada, que dices, no, me voy para MotoGP. Sí, bueno, luego seguí con su equipo, ya se centraron solo en mí como piloto y teníamos el equipo en Super Sport y el segundo año conseguí acabar tercero del Mundial de Super Sport y ya a principio, mitad de año, pues el jefe de Yamaha Europa estaba muy contento conmigo y sabía que llevaba poco tiempo con las 600 y ya estaba ahí luchando por los podios y por las victorias. Y un día, un jueves por la tarde en mi casa jugando al Gran Turismo en el simulador, me llama mi padre y dice que te va a llamar Eddie, que es mi manager, Robeli, y que te va a decir una noticia que te va a gustar. Y en ese momento me dijo, ¿te quieres subir a una Moto 2 mañana en Assen? Y yo dije, ¿y para qué me llamas? ¿Para qué me lo preguntas? Si sabes que sí, ¿no? Y cogí el avión de las 6 de la mañana de Madrid a Ámsterdam y me planté allí en el FP2 con la Moto 2, con la que es ahora la Forward, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ya te digo, fue aprovechar cada oportunidad siempre, creo que ha sido la clave de mi carrera por ahora. Claro, porque al final es eso que te cambia un poco del estar con el cuchillo aquí todo el día, decir, vale, esto hay futuro, esto puede venir un trabajo, o sea, ¿cómo lo vives tú desde dentro? De decir, o sea, está Sí. pasando, porque muchas veces pasan tantas cosas que tampoco tienes ese tiempo de decir,
asimilar, o sea, de ver realmente lo que Ya. pasa. ¿Y tú ahí eras consciente o no? Yo es que al final, como siempre he estado 100% concentrado en mejorar y en disfrutar corriendo y en seguir enseñando y seguir ganando, pues esas partes se han quedado un poco más de lado, ¿no? Yo siempre he estado 100% concentrado en mi propio trabajo y cada mínima oportunidad que tenía, ya sea pues con la Moto 3 o en cualquier prueba o justamente esa carrera de Assen de la Moto 2 donde sorprendí mucho a ese equipo que me querían fichar para el año siguiente, entonces ha sido lo que siempre he hecho, siempre dar el máximo y aprovechar cada momento al máximo. Y tú desde ahí decías, ¿puedo ser competitivo? ¿Puedo ganar Moto 2 una vez entras ahí? Bueno, yo ahí llegué a Moto 2 y fue una sorpresa de decir, buah, aquí del primero al último van rápido, porque yo estaba acostumbrado a 600 de que una carrera mala que daba el 8, 9, 10, a llegar a Moto 2 y decir, es que estoy a 1 segundo y 4 y estoy el 28. Entonces, Ah, ya. eso es lo duro, ¿no? Eso es el momento duro, de que ahí todos son rápidos, todos son competitivos y para ganar en Moto 2 necesitas tenerlo absolutamente todo en línea. Cualquier mínima cosa que te dejes se va a notar y otro te va a superar. Sí, lo va a aprovechar. Bueno, hablemos un poco de este año, porque este año, ¿cuántas victorias has conseguido? 4, este año 4. Porque empezaste por encima, ¿verdad? Sí, sí, empezamos sorprendentemente bien para mi parte y para el equipo. Ya antes de probar la moto, que fui con ellos a la nave del equipo, pues teníamos una relación de muchas ganas de probarla y de poner absolutamente todo lo que había de la mano de cada uno, del técnico, del mecánico, del telemétrico, del jefe. Yo nada más llegué allí al equipo, Jürgen, el jefe del equipo, me dijo, este año lo que haga falta. Así, cogió a todos los del equipo y dijo, este año pedirme lo que haga falta, que no va a faltar nada, porque hay que ir al máximo. Y empezar así, muy poca gente lo hace. Entonces, También da gusto y te da una tranquilidad. De ya que no te empiezas con digan, una "Uf". mentalidad un poco diferente, ¿no? Con la seguridad de decir, vamos a por todas y nada más. Y ya eso fue un punto de partida muy bueno. ¿Tu objetivo cuál era en ese momento? De decir, vale, empieza el año, ¿qué me pongo en mente? De decir, hostia, top 5, top No, 10. el objetivo desde el primer día era luchar por ganar el mundial, obviamente. Y el momento que me subí a la moto el primer día en Portimao, que Calix había hecho un chasis un poco diferente, las suspensiones también, yo cambiaba de Öhlins a WP y la llanta delantera también iría diferente, era un cambio bastante grande en cuanto a pilotaje y para mí, ¿no? Era un cambio, muchas cosas a la vez, que otros pilotos a lo mejor solo cambiaban chasis y la llanta y tal. Porque para que la gente lo sepa, claro, es el mismo motor para todos los que corren Sí, en Moto 2. O sea, es el sí. mismo motor y tú, cada equipo trabaja, ¿no? Con su Sí, chasis, el su motor lo suspensión. cambian cada 4 carreras y es a suerte. Una persona del equipo coge una bola y te toca el número tal y coges el motor. Y eso está bien, pues porque todos tienen la misma oportunidad, pero muchas veces cuando te toca el motor malo dices, hostia, ahora me ha tocado el malo y me lo tengo que comer 4 carreras con 3 kilómetros por hora menos. Y otras veces te toca el bueno y dices, mira, menos mal, tengo una décima gratis en la recta. Es esa bola que al final, bueno, Sí. coincide y es más trabajo por otro lado. ¿Tú notas realmente la diferencia solo de entrar y decir, vale, tengo el motor malo, tengo el motor bueno? Sí, se nota cuando te toca, se nota mucho la diferencia, también hay grupos de motores, ¿no? Extern Pro, que son los que se llama así la empresa que lleva los motores, los junta por rango de caballos. Hay algunos motores que corren un pelín menos, otros que corren un poco más y los intentan juntar todos a la vez, ¿no? Porque durante todo el año cada piloto usa, si hay 22 carreras, usamos a lo mejor 6 motores. Entonces, hay carreras que ponen un motor que corre más, entonces ya la salida de curva es un poco diferente y tienes que a lo mejor cambiar algo del setting para que la patada del motor no sea tan fuerte y otras veces que a lo mejor
es un rango de motores que corren menos, puedes poner desarrollos más cortos para que acelere más y no hace tanto wheelie. Son muchas cosas, Moto2 hay muchas cosas, te puedes perder. La parte es eso, pues lo que comentabas, al final motor es el mismo y vosotros jugáis con chasis, Sí, horquilla, chasis, neumáticos. suspensiones, geometría, de todo. Hay muchas cosas que tocar en Moto2 y por esa parte es muy difícil encontrar un completo bueno, pero y muy fácil también perderte de cuando dices, ay, necesito esto más, y a lo mejor lo buscas y ya te pierdes. Y te descuadra todo. Claro, por eso para nosotros ese primer día de test en Portimao, que me subí a la moto como estaba de base y me sentí completamente cómodo nada más salir y rápido, pues fue lo que hizo que empezásemos el año tan fuerte. Es que tenemos la moto, el setting base lo tenemos ya. Claro, porque ¿tú haces un setting base y luego vas a cada circuito y lo vas adaptando o haces un setting base para cada circuito? No, normalmente hay un setting base, por así decirlo, que es donde sabes que te encuentras cómodo en muchos circuitos. Por ejemplo, Portimao y Jerez son, para así decirlo, parecidos de grip y de curvas y tal. Entonces, que es donde hacemos los test siempre, es donde se encuentra más o menos el primer setting. Luego vas a Tailandia y ya te cambia mucho la cosa, ya el grip es mucho menor, hace mucho más calor, te cambian los motores, entonces tener ese setting base sabes que va a funcionar bien en el 80% de los circuitos. Y a partir de ahí, dependiendo de la experiencia del año anterior, sabes qué mejorar. A lo mejor hay circuitos que va bien la suspensión trasera blanda, o la suspensión trasera dura, o el basculante corto. Entonces, a partir de ahí, los equipos ya hacen ese cambio para el FP1 y luego, obviamente, durante el fin de semana puede ser diferente y ya vas cambiando cosas hasta la carrera. Eso es lo bueno, que al final es la barrera para si alguien quiere saltar a MotoGP, al final eso es donde marca la diferencia al piloto, porque es todo feeling, también hay muchos Sí, sensores en las motos, trabajo de claro. mecánicos, conexión, saber leer, porque las enfrentonas entre lo que tú sientes y lo que dice el telemétrico, ¿cómo lo llevas? Ya, es que la Moto2 es una moto muy crítica que transmite muy poco al piloto. Cualquier persona que a lo mejor está acostumbrada a rodar con una 1000 en circuito, prueba una Moto2, dice, no entiendo nada, no sé qué le pasa a la moto, porque no notas el asfalto, no notas los neumáticos y eso que ahora hay Pirelli, que nos ayuda mucho más a entender el grip, los movimientos, pero cuando estábamos con Dunlop era ir siempre al filo sin saber si te puedes caer o no, sin saber dónde puedes bajar más ¿Por tiempo. qué crees que no tienes ese feeling tan Porque el bueno? chasis es muy rígido, es muy duro, es muy... Bueno, es de aluminio y tal, entonces no flexa nada comparado a otras motos como una 1000 o una 600, que tú entras en curva y la moto siempre se mueve. Sí, La siempre Moto2 está flexa y siempre tienes quieta. buen contacto Sí. con el asfalto, todo. La Moto2 está siempre quieta, siempre. Los dos ejes siempre igual, no flexa absolutamente nada. Y claro, entonces tú entras en curva y la moto no te permite cambiar de trazada 10 centímetros o equivocarte un poco. Es un poco Cualquier... como un tren, vas todo el Sí, rato sí. lanzado y siempre vas muy guiado. Siempre hay que ir por la línea. Cada año sí que es verdad que van mejorando eso y van haciendo el chasis un poco que se adapta mejor a cada estilo de pilotaje, porque yo me acuerdo cuando llegué que podía ver la telemetría de algunos pilotos rápidos que habían ganado carreras y si no hacía exactamente lo que hacían ellos o lo que la moto te pedía, es una moto que para ir rápido tienes que hacer un pilotaje exacto. Y yo, que venía de las 600 de frenar muy fuerte y ser muy agresivo, no hacer tanto pick-up, entonces tú sigues empujando, bajar el tiempo, pero no lo bajas. Para bajar el tiempo tienes que hacer el pilotaje como hay que hacerlo, no buscar nada nuevo. Claro, y tampoco puedes adaptar tanto y decir, no, perforo el chasis por 20 sitios para que flexe, o claro, al No, final esas no. limitaciones. No, la verdad que, a ver, el chasis Calex es muy bueno y cada año lo han ido mejorando, justamente esto que estoy diciendo ahora, cada año permite un poco más a cada piloto sacar su estilo de pilotaje un poco diferente. Hay muchos pilotos que les gusta más girar con gas, con la parte de atrás,
otros que, como yo, a lo mejor que nos gusta entrar tarde. mucho con el freno hasta dentro de la curva con ángulo. Entonces, ha permitido un poco más de diferencias y yo creo que por eso las carreras están siendo más emocionantes de esta categoría ahora, Claro, más si, al cerca. final, si tienes un tren, tú quieres hacer adelantamientos, nunca lo ves claro, Sí, sí. sabes que te vas a ir largo, o no llegas. Eso es muy bueno. Y la pregunta al final, ¿sigues teniendo contrato con el equipo el año que viene? Sí, 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 el año que viene todo... ¿Y no has recibido llamada para subir a MotoGP? Estuvimos muy cerca a mitad de temporada. Estuvimos hablando con Honda y con Yamaha, que eran los únicos huecos que había disponibles. Y la verdad que los dos me querían como piloto subir, pero no terminó de haber la oportunidad clara de subir, ¿no? Entonces no se terminó de hacer, pero nosotros estábamos también contentos de seguir en Moto2 porque, bueno, es una categoría que un año te puede ir bien y al año siguiente te puede ir mal, aunque estés en el mismo equipo, ¿no? Entonces es un poco crítico y siempre quieres subir a MotoGP lo antes posible para estar tranquilo, por así decirlo, de decir, vale, ya estoy aquí, ya con hacerlo bien me puedo mantener. Pero claro, estando en Moto2 sabes que tienes que volver a ganar al año ¿Y no siguiente. te queda la espina? La espina esa de decir, oye, ¿cómo ha ido el año? ¿Cómo ibas? Al final has sido subcampeón. Sí. O sea, no te queda esa espina de decir, vale, yo aquí he de cerrar un capítulo, Sí. voy a por ello. Yo sé que para subir tengo que ganar y volver a demostrar como he hecho este año, de seguir ganando carreras, seguir luchando por el Mundial y creo que la temporada siguiente será una oportunidad mucho mejor porque van a cambiar muchas cosas, ya sea el reglamento, los neumáticos también, muchos pilotos terminan contrato, entonces creo que es una oportunidad mucho mejor de la que había este año de subir a una moto un poco de parte de atrás de la parrilla, entonces entrar en una moto así también es un poco complicado porque ya llegas atrás, entonces no es tan fácil enseñar todo tu potencial. Entonces creo que este año que muchos acaban contrato, ya sea de Ducati, Aprilia y otras marcas, pues puede ser una ayuda. Bueno. ¿Y qué tal el test de Aprilia? Porque al final tú has estado siempre rodando eso, ¿no? Moto2, ¿qué es eso de decir, vale, salto a una MotoGP, pruebo una MotoGP, primera sensación? La verdad que fue impresionante porque obviamente te esperas que corra mucho, te esperas que frene mucho, pero lo que más me sorprendió es que es una moto más fácil de pilotar que la Moto2. Al final es que, como ya he dicho antes, la Moto2 es la moto más extraña que existe y es diferente a todo. Y la MotoGP me sintió un poco más natural. Sigue siendo un chasis bastante rígido, pero como ya el motor es mucho más grande, pesa más y las alas hacen que la moto baje, entonces es una moto que ya se mueve más, ¿no? Ya la entiendes más, incluso con los neumáticos que tiene los Michelin, que son bastante duros, hechos así para la MotoGP por las fuerzas que tiene, pues me sorprendió para bien de que no fue nada de subirme a la moto y no controlar absolutamente nada y que la moto me lleve, ¿Y ¿no? notabas que era ágil, te podías mover bien? Sí, al final era adaptación de pilotaje y de potencias y de todo, pero la verdad que desde las primeras vueltas me sentí bastante bien, bastante entendiendo la moto, obviamente a la velocidad que podía ir y no tuve oportunidad de juntarme en pista con ningún otro piloto para intentar aprender un poco más, pero tampoco me concentré en eso, ¿no? Me concentré más en disfrutar de las vueltas, di todas las vueltas que pude, incluso me caí también una vez en la curva 2 de Aragón, que es muy típica, y bueno, hice la experiencia completa de un test de MotoGP y sí que es verdad que corre mucho, corre, te Normal. esperas que corre mucho, pero es que sales a la recta y cada marcha que metes, la moto corre más, y además no es cuando tú metes la marcha de cualquier moto que notas que hay un mini parón. No, aquí es como que cuando tú le das, la moto empuja hacia adelante, cuando tocas la palanca. Entonces dices, hostia, ¿cuándo vas a acabar la potencia? No se acaba nunca. Pones la sexta y sigue Y sigue. corriendo más. Sí, sí.
Y claro, yo he pasado de coger 300 con la Moto 2 a 346 que llegué en Aragón y digo, tío, es que con la MotoGP la curva llega a ti, no vas tú a la Si no curva. estás esperando, estás ahí No, y no. dices, ¡ah! No vas en la recta esperando a que llegue la curva, no, vas en la recta y dices, que ya tengo la curva aquí, que ya tengo que frenar, ¿sabes? No te da tiempo a pensar. Qué bueno. Y gestión, algo que no se habla mucho, ¿no? Al final, como piloto siempre es como resultados, resultados. Algo que no se habla mucho es el tema gestión mental. O sea, ¿cómo llevas tú el gestionar, por ejemplo, un año? Al final es un año duro, ver que Sí. tú empiezas delante, que vas llegando a final y a poco es lo de siempre, es ese miedo de decir, Sí. no quiero perderlo, quiero estar ahí, ¿qué hago? ¿Cómo gestionas todo ese año? Sí, lo más duro yo creo que es los dos extremos. Cuando estás atrás del todo, que das todo de ti y no consigues mejorar. Y también cuando estás el primero, cuando sa- tienes esa presión de hacerlo todo bien y de no cometer ni un solo error porque sabes que puede afectar mucho. Entonces, esos son los momentos más duros que tienes que intentar evadirte, aunque sea imposible porque te bajas de la moto y ya te están haciendo la entrevista de qué tal ha ido el día o de qué estás pensando para el Mundial. Tienes que intentar evadirte y olvidar completamente ese momento de que estás primero del Mundial o luchando por el Mundial y pensar solo en el pilotaje de la moto, en salir y en disfrutar de correr y esa es una de las claves para ganar el Mundial muy, muy, muy importante, porque una vez que estás ahí, mm, es eso, los fallos cuentan mucho y intentas que todo sea perfecto y siempre es imposible hacerlo todo perfecto. Entonces tienes esa presión, también autopresión de seguir demostrando una vez más, de que todos los momentos importan mucho De cuando estás reafirmar en y esa posición. reafirmar. Cuando estás a lo mejor quinto del campeonato, estás relajado. Dices, salgo a dar el máximo siempre, al 100%, me caiga, no me caiga, o las carreras pueden ser de cualquier manera, pero cuando estás primero, siempre esperas y quieres que todo salga Y eres de tu el mano. piloto a batir. Al final es Claro. el que levanta a todo el mundo y cuando Y nadie te dicen, ¿cómo ayuda. quieres? Y Ahí, todos van a full. por ti, eso O es. sea, eres el blanco perfecto. Sí. Oye, algo que preguntamos siempre, cuando la gente viene aquí, independientemente, ya sea piloto, ya sea presidente de la FIM, director del S2, lo que fuera, siempre digo, alguien que quiere estar en el mismo sitio. Porque al final tú desde pequeño levantas y dices, oye, yo quiero ser como Manu, como Marc, como quien sea. ¿Cuál sería tu mejor consejo para darle desde pequeño y decir, oye, porque al final siempre vemos padres Sí. apretando a los hijos, Sí. mil historias que todo el mundo ha vivido en los circuitos? ¿Qué le aconsejarías tú a un chico de eso, 3, 4 años que dice, yo quiero ser como Manu? Sí, pues bueno, es muy buena pregunta porque yo creo que el mejor consejo que yo podría dar es hacer o luchar por lo que tú quieres hacer, pero sin tener excesiva prisa, sin tener excesivas ganas y siempre disfrutando de lo que haces, pilotando, obviamente. Yo desde que era muy pequeño, desde que empecé, siempre me quería estar subido encima de la moto, siempre. No me cansaba nunca hasta que no me cerraban el circuito. Siempre tenía esas ganas. Si en un momento se te van las ganas, pues también es normal, cada persona le gusta hacer una cosa diferente. Pero siempre tienes que hacer lo que sientes y luchar al máximo sin presionarte demasiado, siempre disfrutando de lo que te gusta hacer. Muy bien, pues yo creo, es gracioso, ¿no? Que digas siempre con paciencia y eres el campeón del mundo más joven. Es bueno, Sí, la paciencia pero está... Sí, pero te entiendo porque es desde un lado más de disfrute, de claro, con vivirlo. los años he entendido que todas las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después. Y tú no puedes preocuparte porque lleguen las cosas antes. Tú tienes que preocuparte por el momento, por lo que depende de ti, que es la siguiente carrera o la siguiente temporada que sabes que vas a correr, y dar lo mejor ahí y no pensar en el futuro que no sabes qué puede pasar. Siempre a corto y lo que estás viviendo y objetivos y seguir. Sí.
Bueno, es. pues antes de cerrar este podcast, me gustaría también preguntarte al final por LS2. Esto se puede hacer y muchas de estas cosas funcionan gracias a LS2. Así que me gustaría preguntar, después de todos estos años, es tu primer año con LS2, ¿qué opinas del casco? Pues estoy muy, muy, muy contento. La verdad que absolutamente por todo, y no es por estar aquí hablando contigo delante del S2. La verdad que desde la primera vez que me lo puse, siempre me he sentido cómodo por todo, aerodinámicamente, ruido, protección. He tenido suerte que no he raspado ninguno, creo que solo uno en todo el año, que otros años he raspado unos cuantos, El de entonces... Aprilia, el del test de Aprilia. Bueno, ese sí, pero ese era negro de test, ese no cuenta de los pintados. Entonces, siempre, ya llevé el S2 cuando corría el Campeonato de España, creo que un año lo llevé y ha cambiado mucho, ha mejorado muchísimo y yo que venía ya de un casco bueno, que habían evolucionado mucho, creo que el S2 ahora mismo no tiene ningún fallo en el casco de competición. Perfecto. Pues escucha, gracias por este podcast, gracias por tu tiempo. Ya sé que vienes de entrenar, te hemos pillado Sí, ahí al sí. vuelo. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Nada, como siempre, gracias a vosotros y a por un año más juntos. Vale. Sí, ¿aprobado? ¿No te habías ¿Te habías dormido? No, estaba